eh, y desde el 2018 estoy haciendo mi beca y me desempeño tanto en Clínica Santa María como en el Hospital de la Florida para mis labores asistenciales. En relación al tema que les voy a exponer el día de hoy, creo que es algo importante que tiene que saber manejar el médico general, porque son ambas consultas muy frecuentes en la urgencia y que el manejo en general no es tan difícil, pero lo importante es saber reconocer cuándo es una verdadera urgencia y cuándo hay que pedir ayuda al especialista, ¿ya? El primer tema a tratar, la tarde de hoy, es el cólico renal, su manejo en urgencia. ¿Por qué razón es tan importante saber de litiasis, que es una patología altamente frecuente? Cada vez ha habido un aumento, y esto no se va a detener por ningún motivo, en la consulta de urgencia y también en la consulta ambulatoria por cólico renal. Se ha visto que la prevalencia en Estados Unidos, por ejemplo, puede ser de hasta un 20%, y sobre todo se concentra en los pacientes entre la cuarta y sexta década de la vida. ¿Y esto por qué razón? Se ha visto que con un aumento cada vez mayor del uso de imágenes en la urgencia por contexto de dolor abdominal, por ejemplo, se han detectado más las litiasis, pero de los factores más importantes que se han visto es la obesidad y los cambios en el estilo de vida y sobre todo en la dieta de los pacientes actualmente. Estamos acostumbrados a una dieta demasiado procesada, industrializada, que eso ha determinado un aumento de todo tipo de patología asociado también a riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, y todos esos cuadros a su vez se asocian a el desarrollo de litiasis. Sigue siendo más frecuente en el hombre que en la mujer, y el riesgo durante la vida, como pueden ver, no es poco. Hasta un 15% de los hombres, un 7% de las mujeres, y las recurrencias en general tienden a ser bastante altas. Un paciente que se presenta con un cólico renal tiene un 50% de probabilidades de recurrir a los 5 años. Como les comentaba hace poquito, este estudio, que ya es clásico de la urología del año 2012 de Scales, demuestra que los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar litiasis en prevalencia durante toda la vida. De hecho, si uno compara a los pacientes obesos, sobrepeso y IMC normal, los obesos pueden tener hasta un 12% de desarrollar cólico renal comparado con los otros. Y como les comenté al inicio, la obesidad y la diabetes están fuertemente asociados. ¿Por qué razón? Porque la resistencia a la insulina va a determinar ciertos elementos en los pacientes que contribuyen a la fisiopatología de la litiasis, como son el bajo pH urinario, que se va a asociar generalmente a litiasis de ácido úrico, la hipercalciuria, que es uno de los pilares fundamentales para desarrollar litiasis, y a su vez los pacientes tienen mayor sodio y ácido úrico urinario. El cuadro clínico clásico que se nos enseña a todos en semiología es este paciente que llega a la urgencia con un dolor tipo cólico que alcanza un máximo de intensidad y después eh, llega a un nadir que puede durar entre 40 o 45 minutos, y el dolor es secundario acá a la distensión capsular. De por sí, el riñón y el uréter no tienen receptores de nocicepción, pero sí sus cápsulas. Entonces, al haber una distensión y el uréter o el riñón querer luchar contra la presión que se genera dentro de la vía urinaria, determina el desarrollo del dolor. Y muchas veces el dolor nos puede orientar a dónde está ubicado el cálculo. En general, cuando son de uréter proximal o pelvis renal, el dolor va a ser en el flanco, ¿ya? En cambio, cuando es a nivel de uréter distal o porción intravesical o a nivel de unión urétero-vesical, es este dolor típico que es irradiado a genitales, al abdomen, pero uno nunca debe olvidar que el dolor de cólico renal habitualmente se asocia a un paciente que está muy agitado, que no encuentra posición para que le calme el dolor, a diferencia de lo que siempre sale descrito en los libros, que el paciente con un abdomen agudo quirúrgico secundario, por ejemplo, una peritonitis, trata de estar lo más quieto posible para que no le duela. La hematuria puede estar presente en la mayoría de los casos, pero incluso en un 30% de los pacientes no vamos a tener eso. Y también no es infrecuente la presencia de náuseas, vómitos o disuria. Si a lo anterior uno le agrega la fiebre, pasa ya a ser un cuadro
mucho más grave, de urgencia urológica, y que requiere un manejo rápido por parte del equipo de urología, descomprimiendo la vía urinaria. ¿Cómo enfrentamos al paciente cuando nos llega la urgencia? Lo típico de medicina, una historia clínica acabada, saber qué enfermedades tiene de base, qué fármacos utiliza, si hay historia familiar de litiasis. Se ha visto que igual hay una asociación entre familiares de primer grado con litiasis de vía urinaria y que el paciente lo presente al examen físico, como les dije, paciente agitado, que tenga una historia de náuseas, vómitos, puño de percusión positiva, ver si está con o sin hematuria, los factores de riesgo que los vamos a comentar en un ratito más, y en relación a saber qué exámenes pedir de laboratorio, que en general no difieren mucho de los que uno pide habitualmente en la urgencia. Uno cuando llega a un paciente de este tipo le va a pedir un hemograma, le va a pedir una PCR, le va a pedir una creatinina, un nitrógeno ureico, pero nunca olvidar que para nosotros es súper importante cuando le pidan exámenes solicitar también una orina completa, pero siempre con un urocultivo, ¿ya? A pesar que muchas veces el urocultivo puede salir negativo, igual es importante solicitarlo, sobre todo si estamos sospechando que el paciente está infectado. Y en cuanto a imágenes, les voy a comentar un poquito cuáles son las que solicitamos. Factores de riesgo, en este paper que salió el año pasado, te los dividen en factores dietéticos y aquellos factores que no tienen que ver con la dieta. Y como les comentaba previamente, es más común en hombres. En este paper habla de una razón 3:1, los libros guías un poquito menos, pero yo creo que se aproxima más a esto, a 3:1, hombres versus mujeres. La historia familiar, la historia previa también de tener algún tipo de cólico renal y las condiciones sistémicas o patologías sistémicas como son diabetes, obesidad, gota, la enfermedad renal crónica, también los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn, eh, ya sea colitis ulcerosa o también pacientes que están operados, por ejemplo, que se hacen algún bypass gástrico, están en mayor riesgo de desarrollar litiasis urinaria, así que no lo olviden, ¿ya? Porque esos pacientes tienen un basal especial, por así decirlo, que determina que hay mayor concentración de oxalato en la orina. Y el oxalato habitualmente va a quelar el calcio, pero al tener más oxalato, estos pacientes tienden a desarrollar más litiasis. Y factores dietéticos, una ingesta baja de calcio, y yo creo que, aquí aprovechando que tengo el puntero, los principales factores que uno tiene que apuntar al paciente son estos de acá: la baja ingesta de fluidos, el alto consumo de sodio en la dieta y pacientes que sean buenos para comer carne, pero no solamente carnes rojas, ya involucra todo tipo de carnes, también el pollo, el pescado. Y ahí un poquito más adelante, en una diapo que es como de resumen de qué es lo que hacemos nosotros en la urgencia, les voy a explicar qué recomendaciones uno tendría que darle al alta a los pacientes, ¿ya? Y también hay ciertos fármacos que te pueden producir litiasis. Todos los fármacos de Indinavir son súper difíciles de sospechar. Yo nunca he tenido la experiencia de ver a algún paciente porque son cálculos que eh, solamente te orientan la historia, que el paciente tome el fármaco porque no se ve ningún tipo de imagen. En cuanto a los exámenes de laboratorio, como les dije previamente, estos son nuestros caballitos de batalla siempre: el hemograma, la CREA, la PCR, la orina completa y el urocultivo. Estos primeros tres de acá, súper importantes, sobre todo si tenemos al paciente con poco febril o febril de frentón, ¿ya? Muy inflamado, con falla renal, porque todas esas son indicaciones de hospitalización y para nosotros de drenaje de vía urinaria. Y la orina completa con el urocultivo también es importante. También, así como tip, cuando pidan una orina completa, habitualmente se habla de orinas inflamatorias, ya que el paciente que tiene un poco de piuria, que eso es presencia de leucocitos en la orina, que tiene hematuria, todo eso te puede orientar a que el paciente está inflamado. Pero hay veces que la orina puede estar limpia, ¿ya? Que, ya, buena Diego, me llegó tu mensaje. Ya, entonces, como les decía, la orina puede estar limpia, ¿ya? ¿Por qué razón? Puede estar tan tapado uno de los riñones que el otro riñón va a ser el que te va a estar produciendo la orina.
Entonces no es raro de ver, me ha tocado ver más de un caso de eso, que uno dice, chuta, la orina está normal, el cultivo está negativo, pero el pilotac del paciente es horrible. Esa es la razón. En cuanto a imágenes, en general son tres las que existen, ¿ya? El gold standard es el Pielotac, que es el TAC de abdomen y pelvis sin contraste. Ese es el nombre de verdad. Está también la radiografía renal y vesical simple, que debe ser preparada, pero en general tiene tan poco rendimiento que no la pedimos de rutina. Solamente la usamos para seguimiento muchas veces de los pacientes, según lo que se vea en el Pielotac, porque les voy a mostrar un par de fotitos. Lo otro es la ecografía renal y vesical, que es de elección en embarazadas, ¿ya? El tema es que uno no puede irradiar a las pacientes embarazadas idealmente. Hay veces que tomando las medidas necesarias se pueden irradiar. Igual hay protocolos con baja radiación, pero en general uno le pide eco. El problema que tiene la ecografía, como siempre se nos enseña, es que igual es operador dependiente, ¿ya? Y tiene menos precisión para medir el tamaño del cálculo y la ubicación, sobre todo en uréter. Es más fácil que lo pillen a nivel de la pelvis renal o a nivel de unión urétero-vesical que dentro del mismo uréter. Y el Pielotac te entrega mucho más información que la ecografía. Te permite medir de buena forma la piedra, encontrar bien la ubicación, dónde está obstruido, y aparte uno puede con estas unidades que se llaman acá, que son las unidades Hounsfield, que son unas medidas, por así decirlas, arbitrarias en relación a densidad, determinar la dureza del cálculo, porque muchas veces, según eso, uno va a definir el manejo que le va a ofrecer al paciente después de que pase el cuadro en agudo. En relación a las unidades Hounsfield, idealmente que si tienen acceso a Pielotac, porque yo igual me formé en la mayor en Temuco y muchas veces ni siquiera teníamos ecografía y lo único que podías optar era una radiografía. En ese caso, dependiendo del centro que estés, hay que adaptarse a lo que haya. Ya, pero si tienen acceso a escáner, lo ideal sería que el radiólogo les informase las unidades Hounsfield, ya, para que llegue un poquito más depurado el paciente en caso de que requiera algún tipo de manejo. Y el valor de referencia aquí es el agua, que es cero, y en general todos nuestros cálculos van a ser mayores de 200 unidades Hounsfield, salvo los de ácido úrico, que esos tienden a ser más blandos, por así decirlo. Se mueven entre los 400, 600 unidades y uno ahí puede ofrecer otro tipo de manejo a los pacientes. O sea, no otro tipo, sino que son más fáciles de manejar desde el punto de vista quirúrgico. En relación al escáner, que es lo que habitualmente se pide en las urgencias y lo que me toca ver más a mí, tanto en el Hospital de la Florida, los pacientes pasan muchas veces directo al escáner porque hay, y en la clínica, es esto. El cálculo, como lo ven, si esta es la densidad del hueso, hay un cálculo en la pelvis renal, ¿ya? Se ve de esa forma, se ven así pelotas brillantes, por así decirlo, ¿ya? Focos densos en los cálices, habitualmente si los pacientes están infectados puede tener edema alrededor del uréter y la hidronefrosis es típica de ver. Ven, aquí hay otro cálculo en uréter medio, sí, uréter medio, con un poco de edema a nivel del uréter, ¿ya? Y eso de acá es la hidronefrosis. Aquí hace poquito, la semana pasada en la Florida, llegó este caso que es relativamente interesante como para que vean la gama de pacientes que uno le pueden tocar. 36 años, sana, llegó con un cólico renal derecho y estaba febril. De Alpilotac, uno podía ver que había dilatación de todo el sistema excretor derecho, que esto que es la hidronefrosis, y se observaba un cálculo de 8.5, de 8, perdón, por 5 milímetros a nivel de unión urétero-vesical y de 1150 unidades Hounsfield. Ahí les marqué la hidronefrosis y ahí les marqué igual dónde iba llegando el cálculo. Así es como se ve en el escáner. Ya esta paciente finalmente igual la subimos a pabellón porque estaba con dolor intratable. Ya generalmente si está con falla renal, si es monorreno, si es embarazada, si está infectada, si el dolor no pasa, uno las mete a pabellón a los pacientes y les sube un catéter doble J. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar en esta foto sobre todo? Es esto. Cuando uno le hace un escáner al paciente, tienes una imagen que se llama el CT Scout, que es como una radiografía, ¿ya? Y si pueden ver aquí abajito,
se ve cómo llega el cálculo. Por eso lo puse, como era un cálculo muy duro iba a ser fácil de ver, pero muchas veces esto cuesta N pillarlo porque puede estar al nivel de los cruces ilíacos y se te mezclan las imágenes con el hueso sacro, ¿ya? O puede estar en cualquier otra parte que puede ser difícil de ver, ¿ya? Por eso uno tiene que ver hartas imágenes como para irse acostumbrando a ver también litiasis. Hay veces que en el escáner uno puede ver focos que parecen cálculos y al final son bolitos. Entonces la cosa está en ver imágenes. Y esto también es bueno, que muchos de los software de imágenes tienen, es que uno puede hacer una comparativa. Y esto me lo enseñó uno de mis tutores en la clínica, poner siempre el cara a cara entre el Cityscout y el del Pilotac para ver la altura y saber que si uno lo trata, con qué imagen seguir. Este es otro caso, como ven, también llegó la semana pasada a la Florida y es muy distinto al anterior. Esta es una paciente que llegó a la urgencia con dolor lumbar, ya tenía el antecedente de tener litiasis coraliforme incompleta a nivel renal, en el riñón izquierdo, y llegó con dolor, sin ninguna otra molestia. Se le subió el catéter, y bueno, y como pueden ver acá están los cálculos. Todo eso es cálculo lo que está ahí, ¿ya? Y ahí estaba en el uréter. Estaba súper dilatada esta paciente. Si uno ve y compara un riñón con otro, es un riñón que tiene la corteza atrófica, la vía urinaria dilatada. Entonces, esa paciente desde un principio tenía que ir a nefrectomía. También hice la comparación ahí de los distintos niveles entre Scout y el Pelotac. En el seguimiento, la paciente empezó con fiebre, le tuvimos que pedir una PCR de COVID porque su compañero al lado de la pieza estaba con PCR positiva y pedimos el escáner para descartar de que no vaya a haber sido neumonía por COVID versus la complicación del cálculo coraliforme, que era lo más probable, y fue lo que sucedió. En el escáner vimos que había empeorado el edema, que estaba más inflamada, la paciente estaba febril, no estaba respondiendo a antibiótico y la llevamos a pabellón. Y aquí les traje la foto de la pieza quirúrgica. De ese porte estaba el riñón, estaba horrible, salió una cantidad de pus impresionante. Y después abrimos la pieza y abajo se puede ver uno de los tantos cálculos que tenía la paciente. Esa imagen de riñón no es lo que uno ve habitualmente. Este es un cuadro clínico de una pielonefritis santo-granulomatosa, que es secundaria normalmente a una obstrucción de larga data, secundaria a cálculos. La paciente tenía todo eso y hoy día pregunté cómo estaba y me dijeron que estaba bien. ¿Ya? Siguiendo con un poquito las imágenes, después de haberles hablado del escáner, está la eco, que como les dije, el problema que tiene que es muy operador dependiente y lo que uno ve habitualmente es un foco ecogénico redondo y ovalado y la sombra posterior, como cuando le hacen la eco a los pacientes de la urgencia en búsqueda de cola aguda. Es difícil de hacer, me han tocado hacer poquitas en lo que llevo de los 3 años, porque en general en la Florida cuando hacemos litotripsia, la hacemos con rayos y en la clínica la hacemos con eco, pero se hacen cada vez menos, entonces no he tenido mucha experiencia en ecografía, pero en general nos vamos por el escáner. Importante, cuando tengan imágenes, esto. Hay 3 sitios que son los más comunes donde se van a impactar los cálculos. Uno es a nivel de la unión piel-ureteral, el otro es al nivel del cruce de los vasos ilíacos y finalmente a nivel de la unión uretero-vesical. Generalmente donde uno más los pilla es el unión uretero-vesical porque es el sitio más estrecho, pero estas son estrecheces fisiológicas, por así decirlo. De esos son los tamaños. Normalmente sí, la unión pielolateral, según este libro, mide 2 milímetros, pero en general se obstruyen abajo. Se obstruyen en el uréter intramural, eh, que a pesar de que en este libro diga 3 a 4 milímetros, la poca experiencia que llevo como becado de urología, creo que es mucho más común verlo llegar abajo que esté arriba impactado. Y a nivel de los cruces de los ilíacos, casi nunca me ha tocado ver. Pero si quieren tratar, dice la segura teniendo la imagen, traten de buscar esos 3 lugares porque deberían estar. Y siempre seguir el uréter cuando vean la imagen. Es difícil al principio, cuesta harto, pero mientras más imágenes vean, más se van a acostumbrar. Por lo mismo, como les contaba hace un ratito, hay muchas veces que hay imágenes prestadas, que son los febolitos. Entonces uno puede pensar de que es un cálculo, pero no lo es. Se los cuento también como experiencia, porque cuando estaba haciendo mi internado de urgencia en séptimo, nos llegó una paciente con un cuadro sugerente de cólico renal,
Y cuando le hicimos el escáner, había una imagen que parecía ser cólico, pero estaba fuera del, perdón, cálculo, pero estaba fuera del uréter, de ser un flebolito. Así que no olviden que existen también. Y esto creo que es la parte más importante de la presentación en general. Uno tiene que manejar el dolor de estos pacientes, porque llegan muy adoloridos, ¿ya? Lo ideal es usar AINES, ya vienen a ser los fármacos de elección, salvo que el paciente esté con falla renal, ¿ya? Porque van a disminuir el espasmo ureteral y en general el que mejor respuesta tiene es el ketorolaco de todos los AINES, ¿ya? Los opioides no hay que usarlos porque no es pucha, mala cosa para el paciente que llegue muerto de dolor y lo cargamos con opioides y después está con náuseas y vómitos sumado al dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tanto en la Florida como en la Santa María, les dejamos una bomba de infusión, siempre que se puedan usar AINES, de ketorolaco 90 miligramos, ketoprofeno 300, que son, ahí les dejé también la cantidad de ampollas. Hay veces que le agregamos dipirona o no dipirona, 10 cc hora. Y lo otro es el paracetamol. Aquí les puse EB, pero sé que en muchos hospitales no hay. Si no tienen EB, mandarlo oral nomás, ¿ya? Tampoco hay que forzar la diuresia. A los pacientes no les podemos dejar ningún tipo de diurético. Sí hay que hidratarlo si el paciente llega un poco séptico y febril, para hacer como el manejo inicial con resucitación con volumen. Pero la idea no es andar forzándolo para que orine. Se ha visto que eso es peor, es contraproducente y la clínica les empeora a los pacientes, ¿ya? Iniciar hidratación endovenosa siempre, ¿ya? Sobre todo si el paciente está con un poco febril eh, o está con náuseas y vómitos. La mayoría de los cálculos de menos de 4 milímetros van a pasar de forma espontánea, y esto que les puse acá es lo que sale en las guías de manejo y en los papers que te recomiendan la terapia médico-expulsiva, que eso es el uso de bloqueadores alfa-1 agonistas como o sea, bloqueadores alfa-1 como es la tamsulosina, en cálculos ureterales de mayor o igual a 5 o menor o igual a 10 milímetros, serían los que mejor te irían por un tiempo de 4 semanas. Eso es la evidencia. Un ratito más tengo una diapositiva que es la realidad. ¿Y cuando uno deriva al urólogo? Que esta es la parte importante. ¿Cuándo pido interconsulta? Si el paciente está séptico, si el paciente no está tolerando vía oral, si el paciente está infectado. Litiasis de más de 15 milímetros es difícil que lleguen abajo, pero he visto, ¿ya? En general esos pacientes si tienen el cálculo arriba lo puede ver el urólogo, pero no de urgencia. Eso los pueden ver de forma ambulatoria. La obstrucción bilateral por el riesgo de falla renal, importante. Pacientes monorrenos eh, quirúrgicos, por ejemplo, o monorrenos de nacimiento, y también los pacientes trasplantados, porque el paciente trasplantado en la práctica igual es un monorreno. Dolor intratable y, como les dije, también aumento en la creatinina. ¿Y qué hacemos nosotros cuando llega el cólico renal febril? Uno tiene que hacer cobertura antibiótica empírica y lo que recomendamos nosotros y lo que hacemos siempre, puse orales endovenosos, ceftriaxona 1 gramo cada 12 EB y la micacina 1 gramo cada 24 EB. La micacina ajustarla según función renal y todo esto finalmente se ajusta según cultivos. Y en resumen, del manejo del cólico renal en urgencia, como podemos ver, primero, paciente llega con cólico renal, la imagen, que la preferencia es el Pielotac, la ecografía también puede ser si es que uno lo tiene. Si el paciente tiene cálculos de menos de 10 milímetros y lo puede manejar bien, uno le puede dejar la terapia médica expulsiva con 4 o 6 semanas. Y lo otro es si son cálculos de mayor tamaño, que no pasan luego el manejo o llegan complicados, uno les puede hacer el manejo quirúrgico, que lo manejamos nosotros eso, que puede ser colitotripsia, ureteroscopía o una nefrolitotomía percutánea. Eso es lo que dice la evidencia. En esta diapositiva les voy a decir qué es lo que hacemos nosotros en la parte práctica. Siempre una buena historia clínica, siempre hacer algún tipo de imagen, que el Pielotac, si tú lo ves al CT Scout, lo sigue solamente con la radiografía, si no ecografía, la idea es controlarlo a las 2 a 3 semanas, porque si es un cálculo chico, en ese tiempo ya debería haber eliminado el cálculo, ¿ya? Y la idea es tratar de usar no siempre Pielotac en el seguimiento de los pacientes, para irradiarlo lo menos posible. Como les he dicho, las guías decían que hasta 10 milímetros se favorecían con terapia médica expulsiva. Nosotros quedamos hasta el límite entre 4 a 6 milímetros. Si es más de eso,
lo vemos nosotros y lo resolvemos de alguna u otra forma. Muchas veces depende del contexto en que estén. En la Florida los podemos dejar hospitalizados y si es que nos dan pabellón de urgencia, le subimos un catéter y los controlamos de forma ambulatoria tiempo después para definir el manejo definitivo, valga la redundancia. Y en la clínica que tenemos más insumos y más posibilidades de pabellón, hasta antes de la pandemia, eso sí, uno habitualmente hospitalizaba al paciente y le ofrecíamos algún tipo de terapia definitiva al día siguiente. Siempre tomar orina completa y urocultivo antes de iniciar el antibiótico, la analgesia con la VIC que les comenté hace un ratito, no forzar la diuresis, siempre hospitalizar cuando uno sospeche que es un cólico renal más fiebre y no todo hito febril es pielonefritis, ¿ya? Me ha tocado ver más de una vez pacientes que llegan, tiene fiebre y duele al orinar, pielonefritis, y se les olvida que puede haber un cálculo. Y al final los pacientes llegan mucho más graves al par de días. Esto igual es importante. Esto lo conversamos el otro día en un seminario con uno de mis jefes, que es el tiempo de drenaje a la vía urinaria. Por ejemplo, si le llega un paciente bien, que ya puede estar, no sé, un poco de falla renal, con dolor, uno en general espera hasta 24 horas. Pero que el paciente séptico a febril, a las 12 horas tenemos que tenerlo idealmente con la vía urinaria manejada, o sea, haberle subido algún tipo de catéter doble J. Lo otro es decir a los pacientes, sobre todo si tienen piedritas chicas y que no vamos a operar, que tamice su orina ya por al menos 2 semanas. O sea, que orine en algún colador y ver si bota la piedra. También con el objetivo de evitar su irradial. Y lo que yo siempre hago es, y lo que también apoya más a evitar la recurrencia de litiasis, son ciertas recomendaciones generales. Que el paciente hay que pedirle que tome por lo menos 2,5 litros a 3 litros de agua al día para que orine al menos 2 litros. Tiene que consumir con poca sal, la carne no puede ser lo principal de la dieta y ahí siempre ser majadero en el sentido de decirle que no solamente las carnes rojas, sino que también el pescado y la carne blanca. Y lo otro, que muchas veces les van a preguntar si alguna vez controlan pacientes con cálculo en el contexto ambulatorio, es si es que tienen que dejar de tomar leche o comer menos yogur. Eso no, uno en general no les restringe el calcio a los pacientes, ¿ya? Lo otro también que se escucha mucho es el uso del jugo de piña, tampoco tiene evidencia. Eso en relación a litiasis. Hematuria es un poquito más rápido porque de por sí no es una patología, sino que es un signo. Y les voy a hablar de una de las ramas de la hematuria, por así decirlo. ¿Ya? También es una consulta frecuente en urgencia y la definición macro es la presencia de orina en la sangre. Hasta un 18% de las personas pueden tener hematuria microscópica, ¿ya? Al hacerse un examen de orina. Y para nosotros igual es una consulta frecuente en urología, ¿ya? Por el tipo de pacientes que vemos. Estamos acostumbrados a ver pacientes más añosos, con patología prostática, pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, de cáncer de vejiga, de cáncer de riñón. Entonces, para nosotros es bien común ver la hematuria, ¿ya? No olvidar la pseudohematuria, que son los pacientes que por fármacos, por comida, se le tiñe la orina y se asustan. Y como les dije, voy a hablar de la hematuria de causa urológica, no voy a hablar de la hematuria de causa nefrológica. Hay dos grupos de hematuria, está la hematuria macroscópica y la microscópica. La macro, una definición simple, es que uno la puede ver cuando el paciente orina. De acuerdo, cuando vi el curso de urología decían que era sobre 5 glóbulos rojos, no me acuerdo, pero la mejor definición y más simple y práctica es que tú la puedes ver. Y la microscópica, 3 a 5 glóbulos rojos por campo de aumento mayor al microscopio. Y en esta presentación les voy a hablar de la que habitualmente digo urgencia, que es la hematuria macroscópica. Y también, antes de enfrentar a un paciente con hematuria, hay que hacer una pregunta súper simple. ¿Cómo está la hemodinamia? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, es una urgencia urológica y la derivan de forma inmediata. Aquí no hay que calentarse mucho la cabeza, al tiro por urología, ¿ya? Y si está estable, les voy a mostrar un poquito el manejo. En el adulto, las causas más comunes son la litiasis que vimos recién, la ITU por lejos es la más común en la urgencia, de los hombres la hiperplasia prostática. Ojo también
con las mujeres. Muchas veces las mujeres cuando tienen menstruación confunden el menstruar con la hematuria. Se puede mezclar también la orina con la sangre, ¿ya? Pero ya habitualmente uno lo ve como una hematuria más micro que macro, pero no olviden eso. Y también importante que un 40% de los pacientes con hematuria macroscópica podrían tener un tumor, pero en ese caso es muy importante el saber si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Habitualmente la hematuria macroscópica sin dolor te hace pensar un poco más, o sea, te hace pensar mal en el sentido de que el paciente puede tener un tumor subyacente. Y uno como para ordenarse puede ver que la hematuria sea de origen renal, de origen postrenal, hematológico o vascular. La parte renal, como vimos, son más que nada la glomerulopatía, ¿ya? Y la postrenal es lo que es más de causa urológica, ¿ya? Causas amplias, tenemos trauma, por ejemplo, el trauma renal, las glomerulares que no las vamos a conversar ahora, que un 10 a 20% de los pacientes pueden tener algún tipo de hematuria, o sea, no presentar hematuria de causa renal, y siempre el paciente con hematuria consultar si fuma, ¿ya? El tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga, cáncer de uretra. Entonces, esa es una pregunta cortita que te permite ir descartando causas. Causas postrenal, por ejemplo, el trauma ureteral, o sea, el trauma uretral generalmente va a tener uretrorragia, el trauma de vejiga, si es que el paciente puede orinar, la obstrucción por cálculos, por hiperplasia, la cistitis o prostatitis, que son las más comunes que te pueden producir, las uretritis, coagulopatías, pacientes que estén anticoagulados también te pueden producir sangrado. Las causas vasculares son súper raras, no me ha tocado ver todavía ninguna. Y también por órgano, como ven acá, lo principal de esta parte es saber de dónde viene y cómo me enfrento, ¿ya? Porque en general el tratamiento de la hematuria macroscópica va a ser tratar la causa de base, ¿ya? Entonces, riñón puede ser por tumor, puede ser por infecciones, puede ser por trauma. En vejiga también preguntar a los pacientes si han recibido algún tipo de radiación por cáncer, no vaya a ser una eh, cistitis hemorrágica, una cistitis actínica, la hiperplasia, el cáncer de próstata, la prostatitis, etcétera. Y acá en esta tablita les puse la mayor incidencia a cada uno, y tú lejos, litiasis igual, cáncer de vejiga en este libro salía como alta, pero yo creo que debe ser un poco más, poco menos, ¿ya? Porque la hiperplasia debería estar obviamente antes que eh, el cáncer de vejiga, pero como pueden ver son muchos y el enfrentamiento va a depender de lo que uno sospeche. Entonces, en cuanto a los síntomas, al enfrentar al paciente con hematuria, ¿tiene dolor o no tiene dolor? ¿Tiene globo vesical? Si tiene globo vesical, te puedo orientar a que el paciente o tiene una hiperplasia prostática, si es hombre, o tiene una estenosis de uretra, o incluso hay veces que los pacientes han sangrado tanto que tienen un verdadero molde de coágulos dentro de la vejiga y que por eso están con el globo vesical. Y clásicamente también se habla del momento de la hematuria, donde te puedo orientar. Si es una hematuria inicial, va a ser de uretra sobre todo. Si es final, prostática. Y si es constante, ya es de toda la vía urinaria superior, por así decirlo. Síntomas, también la presentación clínica según la etiología. Nunca olvidar descartar que sea ITU, al paciente pedirle un hemograma, orina completa, urocultivo, ¿ya? Para que no vaya a ser esa la causa. Urolitiasis y todo lo que uno va solicitando tiene que ir en relación a tu sospecha. Si tú crees que es una ITU, no hay para qué pedir Pilotac, por ejemplo, ¿ya? Eso sí, habitualmente en la urgencia siempre les pedimos una eco, ya sobre todo si son hombres, para ver que no haya algún tumor, no haya coágulos dentro de la vejiga, por ejemplo, ver el tamaño prostático. La anamnesis, en cuanto al enfrentamiento, qué fármacos usa, tiene algún tipo de coagulopatía, está anticoagulado, está con fiebre, tiene síntomas de cólico renal, tiene síntomas de infección urinaria, ¿es esta hematuria dolorosa o no es dolorosa? ¿Tiene antecedentes de tabaquismo, antecedentes familiares de cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer renal? ¿Ya? Nunca olvidar el consultar si el paciente ha sido operado de la parte urológica. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros operamos a un paciente por una hiperplasia y lo dejamos con sonda, si llega sangrando, probablemente esa es la causa. ¿Ya? Igual si se le operó un tumor vesical.
Tampoco olvidar preguntar sobre prostatectomías radicales. Ha pasado, de hecho uno de mis compañeros en la Florida le pasó que llegó un paciente con hematuria, recién operado de una prostatectomía radical, le sacaron la sonda, le pusieron otra sonda y rompieron la anastomosis que se hace entre el uretra y la vejiga, ¿ya? Y la sonda terminó metida en cualquier parte. Por eso siempre preguntar. Y cuando les hable sobre sondas, recordar que muchas veces este procedimiento igual debería ser visto por ustedes o hecho por ustedes. Sobre todo por esto, porque la enfermera dice, chuta, está sangrando, la puse, y al final nadie se hace cargo. El examen físico habitualmente no te va a orientar mucho, pero sí los síntomas que uno puede encontrar. Fiebre, infección, puede ser piel, puede ser cistitis, puede ser prostatitis, dolor suprapúbico. Probablemente el paciente, si sangró, está con una retención de orina por coágulo, porque puede tener una hiperplasia que sangró. Recordar que los pacientes con hiperplasia tienen mayor riesgo de sangrado, porque al crecer el tejido prostático, aumenta la cantidad de factor de crecimiento endotelial vascular y te produce una neovascularización de vasos bastante malos. Entonces, por eso sangran más frecuentemente los pacientes con hiperplasia prostática. Si el paciente tiene lo típico de síndrome nefrítico, es una glomerulopatía y tiene que ser vista por el nefrólogo, no por el urólogo. Exámenes, como les comenté previamente, los típicos para nosotros en urología son siempre estos: hemograma, CREA, PCR, igual electrolitos plasmáticos, orina completa, urocultivo. Si el paciente te dice, chuta, toma anticoagulante, le pide las pruebas de coagulación. Y en imágenes habitualmente tú las tienes que pedir si las vas a resolver en ese momento. Como les dije, la ecografía, buscar cálculos del paciente, estudiar la vejiga, si hay algún tumor en vejiga, si tiene uropatía obstructiva baja, si hay molde de coágulo. ¿Y cuál es el mejor examen para estudiar la hematuria? Es el UroTac. No solamente te va a detectar cálculos porque tiene una imagen no contrastada, sino que también te puede encontrar defectos de hiene que te orienten a algún tipo de tumor. En general, el UroTac es para estudio más, debería ser más ambulatorio, pero uno cuando va a ver interconsulta de urgencia, casi todos piden UroTac de entrada, porque aparte ya dejas al paciente bien estudiado, en el sentido de que si llega por hematuria, le hacen al tiro UroTac, y si tiene algo urológico, lo tomamos nosotros al tiro, y habitualmente lo resolvemos lo antes posible. El UroTac tiene 3 fases, esto para que sepan, porque el UroTac igual es un escáner de abdomen y pelvis con contraste, pero tiene esta fase de excreción que no tiene el resto. Hay veces que puede pasar que ustedes piden UroTac y no se lo van a hacer como UroTac. Entonces, si quieren ser más prolijos, por así decirlo, en ese sentido, tienen que pedir un escáner de abdomen y pelvis con fase de excreción. De ahí saben que van a tener la fase no contrastada, que es la primera, que ahí vas a poder pillar los cálculos. La nefrogénica, que te va a evaluar la corteza del riñón. En esta foto, por ejemplo, hay un tumor renal del lado derecho, exofítico, relativamente pequeño. Y la fase de excreción, que vas a buscar defectos de hiene a nivel de uréter y vejiga. En cuanto a exámenes, pero esto ya es más avanzado en el estudio, ¿ya? Que habitualmente no lo van a pedir en la urgencia, pero se los puse solamente porque tiene pielotac, o sea, urotac, ¿ya? Porque la cistoscopía y la citología urinaria, eso ya no es de manejo de urgencia. Entonces, en cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos, uno tiene que tratar la causa. Y si los casos son leves en la urgencia, uno le puede decir al paciente que tome harta agua, que no se preocupe, que los exámenes salieron bien y se deriva a manejo ambulatorio, ¿ya? Si tienen el antecedente de paciente con hiperplasia prostática, que llega retenido, hay que poner una sonda Foley, ¿ya? Lo ideal que sea una sonda gruesa de 22 French. Un French son 0.03 milímetros, ¿ya? Tiene que poner una sonda Foley de 3 lúmenes y dejar con irrigación, pero nunca se lo olvide descartar si el paciente está operado, idealmente una radical de próstata, para no pasar la sonda. Tratar la causa de base, y si el paciente está con sus exámenes bien, no tiene compromiso hemodinámico o algo por el estilo, uno lo puede mandar para la casa. Cuando se hospitalizan, pacientes que tengan anemia sintomática, aquel paciente que se le tapa la sonda una y otra vez a pesar de estar con irrigación vesical continua, injuria renal aguda, retención urinaria inestable, también manejo de control, o sea, dolor difícil de manejar, causas vasculares que son raras, paciente con colopatía, el trauma urológico,
siempre que esté más que nada hemodinámicamente inestable, y los cálculos, ¿ya? Según los criterios de hospitalización anteriores. Y este libro que salió hace poco tiene siempre flujogramas y es bien útil como para tener una aproximación inicial. Entonces, la hematuria, uno hace un buen anamnesis y examen físico y le pide el examen de orina. Si el paciente tiene menos de 5 glóbulos rojos por campo, o sea, no es una hematuria microscópica tampoco, va a orientar a que es una pseudohematuria. Más de 5 glóbulos rojos, si se ve, es macroscópica. Esta parte de acá, la microscópica, no la vamos a ver porque hablamos solamente de hematuria macro. Si es macroscópica, imágenes y lo ideal o el examen de elección es el UroTac. Y en el UroTac uno puede encontrar tumores renales, tumores de urotelio, litiasis, y si está normal, nosotros hacemos la cistoscopía. ¿Ya? Igual nunca olvidar que las causas más comunes son otras. No olvidar de pedir un examen de orina si es que el paciente tiene síntomas de hito. Y con eso vamos cerrando. Aquí está toda la bibliografía. Cualquier duda, consulta, no tengo problema en que escriban, les respondo el correo. Y ese canal de YouTube es de uno de mis staff, y hay veces que sube charlas bien útiles. No solamente como pensaba para becados de urología, urólogos, sino que hay una charla muy interesante de dieta y urología que es útil para todos. Eso, los dejo invitados a mi próxima charla, que será manejo de sondas, orquipidimitis y retención aguda de orina, que la haré en julio del 2022. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Rodrigo, te pasaste por el material y también darte las gracias por apoyar la iniciativa que hemos estado realizando, ya que tú igual eres parte de esta gestión. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que le has puesto. Así que ahora, chicos, vamos a pasar a las preguntas que van a ser moderadas por otra persona del equipo. Yo no sé si me presenté antes, pero para los que no han estado en otras charlas, yo soy presidente de la academia, así que ahora los voy a dejar con Eli, que también es parte del equipo de gestión de Hacemundo. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Elizabeth, es parte del equipo de Hacemundo y actualmente voy a ser la moderadora de lo que es ahora el espacio de preguntas. Ahora, lo primero que voy a hacer va a ser darle el paso a Joaquín para que haga preguntas. Hola, yo quería saber si litiasis urinaria que se presenta con falla renal aguda o AKI, ¿qué alternativas tengo de analgesia? Porque se dijo que no se deberían evitar los opioides, pero que la primera opción sería los AINES, entonces los AINES estarían como contraindicados en la injuria renal aguda. ¿Qué tipo del dolor se podría plantear en ese caso? Sí, o sea, buena pregunta, porque cuando estáis con el paciente con una CREA alterada y no tienes mucha mano para echar más, para poder tratar al paciente, lo ideal sería evitarlo, sobre todo si tienes paracetamol endovenoso, que es súper buena alternativa de manejo para la analgesia. Pero si no tienes nada más y sabes que te lo van a resolver relativamente rápido, los AINES también se podrían utilizar. Nosotros en la práctica igual los usamos, pero usar un poquito menos dosis, o si puedes incluso en tu VIC poner tramadol, 200 miligramos, y lo pasas lento, el paciente no debería tener tantas molestias. La cosa no es andar llenándolos de morfina, que muchas veces pasa. ¿Se escuchó o no? Sí, sí se escuchó. Ahora, aquí la otra pregunta es si solo se pide el examen de orina en hematuria considerando las aquellas que son transitorias. Sí, eso no lo nombré como era urgencia, pero sí hacemos eso. Cuando te llega un paciente a la urgencia con hematuria y te sale una hematuria microscópica, o incluso si estás viendo en la parte ambulatoria al paciente y tiene microhematuria, siempre le vemos una segunda orina de control para confirmar que el paciente está con hematuria. Y si sigue en ese caso, que te da nuevamente hematuria, hay que hacer todo el estudio para descartar de que no sea una causa tumoral. Y muchas veces, ¿cómo es lo que hacemos? Partimos con orina completa, otra orina más, si te dice hematuria, Urotac, si es que tiene,
sino eco y después cistoscopía, ¿ya? Y si está todo negativo, uno se queda tranquilo porque el paciente no tiene un cáncer subyacente que te puede estar produciendo la hematúria. Igual siempre encima del paciente en caso de, pero me ha tocado ver más de un paciente así, que le haces todo el estudio y te sale negativo, pero es muy poco probable que tenga un cáncer. La última sería es que para un cólico renal se podría iniciar el manejo antibióticos con carbapenémicos en sistema de resolución por urología. No, generalmente no los cubrimos con carbapenémicos. Es partir con una bomba muy amplia de una, sabiendo que si hay algún microorganismo, va a ser la Escherichia coli, que todavía tenemos buena sensibilidad. Generalmente nuestra combinación ideal para los pacientes es usar ceftriaxona con amica, porque terminas cubriendo todo, hasta que tengas el cultivo. Después puedes descalar, pero en general no usamos carbapenémicos, salva que sea una cepa ble. Aquí te preguntan también si podría hablar de la litotripsia extracorpórea y en qué caso se hace y cuándo se realizan otras alternativas. Ah, ya. La litotripsia en general la dejamos reservada para cálculos más altos a nivel de pelvis renal o en el mismo riñón. Hay que usarlo idealmente en pacientes que no sean obesos, ¿ya? Porque te altera el llegue, por así decirlo, de la onda de choque al cálculo. Pacientes que no estén tomando anticoagulantes y que no sean cálculos muy duros, de más de 1000 unidades Hounsfield, porque también vas a tener una mala tasa de libre de cálculo, ¿ya? Esas son como las indicaciones en general. Y las alternativas que uno tiene va a depender mucho de la ubicación y del tamaño, ¿ya? Si es un cálculo alto,